una mesa de trabajo con la gente de la Secretaría de Hacienda que está aquí junto para analizar cada una de sus iniciativas, si es que así lo desean, y la Secretaría de Hacienda ya las conoce, ya las tiene identificadas y también tiene copia de cada una de ellas. Entonces también se abre la posibilidad de trabajar con ellos para si hay algo que podamos anexar en el dictamen, lo hagamos antes de terminar la votación, antes del término. La síntesis de la propuesta es de conformidad con los acuerdos aprobados por la comisión el día 24, que se llevó. Si me permiten para dar lectura y luego entramos a la discusión. Se llevó a cabo en Parlamento Abierto sobre el análisis del paquete económico 2020 del 2 al 8 de octubre, en las que participaron 74 ponentes, entre funcionarios públicos, legisladores, especialistas, académicos, representantes de la sociedad civil y empresarios. Es de resaltarse que dichas exposiciones se desprendieron una serie de opiniones en torno al tema que hoy nos ocupa, las cuales, junto con las opiniones vertidas por diversos legisladores, fueron consideradas en el análisis del paquete económico para el 2020. De ello se realizaron 46 modificaciones a 66 artículos. De la Ley del Impuesto sobre la Renta existen 14 modificaciones en 24 artículos. Se modificaron los artículos 4A, 4B, 28 fracción 23, fracción 32, 176, 177, 46, 167 fracción primera y tercera, 113A, 113B, 113C, fracción primera y fracción cuarta, 187, fracción novena, 205, artículo segundo transitorio, fracciones segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, novena y 12. De la Ley del Impuesto sobre la Renta hay 4 modificaciones en 17 artículos. Los artículos modificados son el 18B, el 18C, el 18D, el 18F, el 18G, el 18H, el 18J, el primero, el quinto, el séptimo, el octavo, el 1A, el 5B, el noveno, el 15, el 20 y el 32. De la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios hay 2 modificaciones en 2 artículos. El artículo 2, inciso C, y el artículo 6 de las disposiciones transitorias. Del Código Fiscal de la Federación hay 16 modificaciones en 23 artículos. Los artículos modificados son el 5A, el 17H bis, el 26, fracción décima y 17, el 31A, el 49, el 53B, el 67, el 73, el 82A, el 82B, el 82C, el 82D, el 90 bis, el 146, el 197, el 198, el 199, el 200, el 201, el artículo séptimo transitorio, fracción 2. Transparencia fiscal para considerar como sujetos de los principales cambios por leyes. La primera, los principales cambios en ISR es el de transparencia fiscal para considerar como sujeto del impuesto sobre la renta a los socios o asociados de fondos extranjeros que inviertan en empresas mexicanas. Ajuste a la limitación de deducción de intereses. El cambio es
de 10 años en lugar de 3 años. La deducción, perdón. No aplica a sistema financiero, industria extractiva en general y deuda pública. Regulación en caso de pérdidas fiscales e incorpora adecuaciones en materia de componente inflacionario. Adelante. También en impuestos sobre la renta, en ventas por catálogo, se elimina la propuesta del Ejecutivo y se faculta al SAT para que emita reglas que faciliten el pago de impuestos y el registro. En plataformas digitales, las personas físicas existe la obligación de proporcionar el RFC o ser sujetos de una retención del 20%. De lo contrario, se va a utilizar la tabla que aparece en la ley con un máximo del 17% de retención. La entrada en vigor es en junio de 2020 en lugar de la propuesta de abril de 2020. Y también se da la oportunidad de la facilidad de emitir un comprobante simplificado durante 2020, ya siendo obligatorio la emisión de un CFDI en 2021. También en impuestos sobre la renta, en arrendamiento de aviones, se mantiene la tasa del 1% al arrendamiento de aviones con concesión o permiso de gobierno federal. Existía el 5% en ley y había un decreto del 1% de retención, pero ahora se inserta en la ley el 1% a la retención. En maquila de albergue se elimina un plazo máximo de permanencia siempre que se paguen los impuestos, pero también respetando los derechos adquiridos en aquellas maquilas de albergue que ya estén en operaciones en México. En fibras, la obligación de identificar a los fideicomitentes e inmuebles aportados. Vamos a los cambios de IVA. En la economía digital se eliminan como servicios a la publicidad y almacenamiento de datos. No desaparece la obligación del pago de IVA en esos dos conceptos. Se considera como receptor cuando el teléfono tenga el código del país, el que corresponde en México. La información va a ser trimestral en lugar de mensual. Cuando no se identifiquen los servicios grabados de los exentos, se considerará que el 70% está sujeto a la tasa del IVA. También la obligación de tener firma electrónica, se abre la posibilidad de que se gestione para que todos tengan firma electrónica para presentar sus informativas y para hacer sus declaraciones y pagar sus impuestos. La sustitución de la suspensión temporal de la conexión por bloqueo temporal de la página de Internet, donde va a ser solo una cortina y no un bloqueo total de la red. La entrada en vigor en junio de 2020 en lugar de abril de 2020. Adelante. También de las modificaciones en las sanciones de la economía digital, las sanciones por no cumplir con el bloqueo temporal de la página de Internet, también hay unas modificaciones importantes. La suspensión dictada solo por el administrador general del SAT, no lo va a poder hacer la suspensión cualquier servidor público del SAT, sino que tiene que ser un administrador general por lo menos. La suspensión por incumplimiento en obligaciones de registro, designación de representante y domicilio fiscal, no presentar 3 declaraciones consecutivas de pago o informativas. Solo en esos casos referidos aquí en el inciso C es donde se va a poder suspender. De lo contrario, no es motivo de suspensión. El D, la entrada en vigor en junio de 2020 en lugar de abril de 2020. Adelante. También en economía digital, en las plataformas de intermediación, la retención del 100% del IVA cuando no se proporcione el RFC a la plataforma por parte de los prestadores de servicios o por conceder el uso o goce temporal de los bienes.
y durante 2020 las plataformas podrán emitir un comprobante simplificado, esto es, no es necesario que sea un CFDI, solamente por 2020 y la operación y el importe de la retención. Modificaciones por concepto de su contratación y retención es al 6% del IVA en lugar del 100% del IVA, que era el 16%. Se elimina del dictamen de la propuesta de introducción a la ley del IVA a las actividades no objeto, no se tiene que hacer el cálculo de la proporción y continuarán siendo exentos del IVA los donativos recibidos por las donatarias autorizadas. De los impuestos especiales sobre producción y servicios, los principales cambios son el impuesto a tabacos labrados. Se sustituye la propuesta de actualización estimada para la cuota aplicable por inflación del periodo de diciembre de 2010 a diciembre de 2019. No va a ser lo estimado, va a ser la inflación real. En impuestas saborizadas también se sustituye la propuesta de actualización estimada para la cuota aplicable por inflación del periodo de diciembre de 2018 a diciembre de 2019, la inflación real. Adelante. En Código Fiscal de la Federación se elimina de la cláusula general antiabuso, se elimina la de determinación de existencia de negocio, la definición de beneficio económico, se requiere de opinión favorable de un órgano colegiado, pudiendo suspenderse auditoría en curso por un plazo máximo de 2 meses, en tanto el órgano colegiado no emita la opinión. Y se habla en este momento de un órgano colegiado como la PRODECOM, es lo que refiere la Secretaría de Hacienda, porque también se elimina el consejo que se había propuesto. Adelante. De los esquemas reportables, las facultades de no caducidad son eliminadas. Ya existe caducidad como para todo lo fiscal. Los esquemas reportables inciertos también son eliminados para que no quede a criterio del servidor público. Se reincorpora el actual artículo 31A relativa a los esquemas reportables incluidos en dicho precepto. Esto es que ya se acota exactamente a los que vienen en el 31A para hacer esquemas reportables. Ya no tendríamos que reportar todo. Se elimina el comité evaluador y disposiciones anexas, que era de lo que venía dentro de esta iniciativa, y ya no existe ese comité. La obligación de reportar va a ser a partir de 2021 en lugar de 2020, aunque sí se va a tener que reportar 2020, pero se va a reportar hasta 2021. También los contribuyentes deberán reportar los esquemas reportables implementados antes de 2020 y que continúen teniendo efecto en el 2021. Adelante. En este tema de la cancelación de certificados de sellos digitales, básicamente el artículo 17H de Código Fiscal de la Federación, viene que se incorpora un plazo de gracia para desvirtuar o corregir las irregularidades detectadas por las autoridades. El requisito para presentar la solicitud de aclaración por medio de buzón tributario. ¿Qué es esto? Me cancelan mi sello digital, yo subo a la plataforma la solicitud de aclaración en medio del buzón tributario con mis aclaraciones y la autoridad debe de tardar cuando menos al día siguiente, debe de liberar la suspensión del sello digital. Y la cancelación del certificado procederá una vez que terminen los plazos para el desahogo de pruebas y no se haya subsanado o corregido las irregularidades. Esto es, me cancelan mi sello digital, subo mi aclaración, a más tardar el día siguiente me tienen que liberar mi sello digital y se corre los plazos para desvirtuar y para aclarar por lo que se pueda estar
suspendiendo el uso de mi sello digital. Adelante. De responsabilidad solidaria de accionistas. Se mantienen las atenuantes existentes y se incorporan como causales las siguientes. Contribuyente no localizado en domicilio fiscal. La omisión en entero de impuestos retenidos o recaudados. Retuve, no declaré. Estar en el listado definitivo de empresas que emiten facturas de operaciones inexistentes y no haber acreditado la recepción de bienes o servicios ni corregido la situación fiscal cuando en un ejercicio los FDIs sean mayores a 7,8 millones, que es el mismo umbral que le pusieron a la ley de facturas fantasmas. Las multas a concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Se adecúa la multa cuando no se ejecute la orden de bloqueo o desbloqueo de páginas de Internet a residentes en el extranjero que presten servicios digitales y que estén omisos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esos son los principales cambios, ya todos ustedes los tienen también en sus correos y